Sí, bueno, sí, bueno, sí, hola, ¿qué tal? Bueno, nuevamente, ¿verdad? Me encuentro el día de hoy, dando este mensaje, este testimonio, contando mi historia, ¿verdad? Para alguien que me lo ha pedido, alguien que me ha dicho, ¿verdad? Sabes, yo quiero conocer tu historia, ¿verdad? Y cuando me invitan a dar mi testimonio en una iglesia o en algún evento, ¿verdad? Pues por el tiempo, por la situación, ¿verdad? De los tiempos, doy mi testimonio en 40 minutos o máximo una hora, ¿no? Y y pues lo más resumido, ¿no? Se puede decir que lo más importante, ¿no? Aunque vaya, un testimonio, una historia es muy importante, ¿no? Y bueno, me decidí, ¿no? Ya me lo habían pedido de muchas maneras, ¿verdad? O de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, que escribí ahí un libro. Muy interesante, ¿no? Cosa que todos deberíamos de hacer el propósito de hacerlo, pero yo dije, bueno, realmente a veces es difícil, ¿no? Escribir tu historia y que alguien lo publique. Y pues vemos en YouTube, vemos audiolibros, ¿no? Que duran a veces hasta 15 horas. Pero pues cuando a uno le gusta, ¿verdad? Escuchar historias, a veces uno pues viéndolo por partes, ¿no? O a veces se queda uno tantas horas que le toma uno sabor a la historia, ¿verdad? Y bueno, más que mi testimonio, estoy relatando, ¿no? Una historia, ¿no? Porque como les había dicho, me lo han pedido y es muy interesante cuando alguien conecta, ¿no? Cuando alguien queda impactado o se identifica con su propia historia. Pues tengo la libertad, ¿no? Yo sé que a veces es un poco difícil, ¿no? Estar todo el tiempo mirando una historia, un testimonio, por las diferentes actividades que tenemos, ¿verdad? Pero bueno, realmente esta persona que me lo ha pedido, pues aquí está. Es mi segundo capítulo, ¿verdad? El segundo, pues no sé de cuántos vayan a ser más, ¿verdad? Lo que Dios me vaya poniendo en mi corazón, porque como les decía, puedo resumir el testimonio en una hora, pero aquí lo importante es tomar detalles, ¿no? Tomar detalles de cómo yo me inicié, ¿no? En ese mundo de la homosexualidad, que muchos de ustedes conocen mi testimonio, ¿verdad? Y pues realmente para edificar al que no se siente a gusto, ¿verdad? El que se siente atrapado en ese mundo, ¿verdad? Creyendo o pensando o entendiendo de que él piensa que así nació. No. Por eso una historia es contada, ¿no? Detalladamente y de la raíz del que la vivió con toda la honestidad
sin agregarle y sin quitarle, ¿verdad? Porque, pues, ¿qué caso sería, no? Contar una historia ficticia cuando realmente aprovecharía más a alguien que vivió desde la raíz el tema de la homosexualidad. Les voy a leer en resumen qué pasó en el otro capítulo, ¿verdad? Que duró aproximadamente 2 horas. Yo sé que alguien lo va a ver completo, yo sé que alguien le va a edificar y lo pueden ir viendo por partes, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice, en el primer capítulo compartí mis orígenes, mi familia y los primeros años de mi vida. Hablé de una infancia sencilla, de un hogar con carencias, pero también con amor, y de cómo desde muy pequeño hubo situaciones que marcaron mi corazón sin que yo lo entendiera en ese momento. Desde mis primeros años de vida hasta aproximadamente 13 o 14 años, mi historia estuvo marcada por experiencias tempranas que dejaron heridas profundas. Aunque por mucho tiempo no tuve palabras para explicarlas, hubo momentos de confusión, miedo y silencio. Situaciones que ocurrieron cuando yo era muy pequeño y que afectaron mi forma de verme, de sentirme y de relacionarme con el mundo. Durante mi niñez crecí sin entender por qué me sentía diferente, por qué había una lucha interna que no podía explicar. No era rebeldía ni una decisión consciente, era el resultado de heridas no sanadas, de eventos que quedaron guardados en lo más profundo del alma. En esa etapa comenzaron a manifestarse emociones, pensamientos y conductas que no correspondían a mi edad, y aunque externamente parecía un niño más, internamente había confusión, vergüenza y una sensación de no encajar. Nadie me explicó qué estaba pasando y yo tampoco sabía cómo expresarlo. Hoy entiendo que muchas de esas luchas no comenzaron en la adolescencia ni en la juventud, sino en la infancia, cuando el corazón aún es frágil y vulnerable. Este periodo de mi vida prepara el terreno para el siguiente capítulo, donde esa confusión interna empieza a tomar forma, más visible durante la adolescencia, donde las heridas no sanadas comenzaron a influir de manera más clara en mis decisiones, identidad y camino. Gloria al Señor. Pues sí, amados hermanos, este fue el resumen, ¿verdad?, de mi primer capítulo, como contando, ¿verdad?, que mi madre estuvo a punto de morir, desahuciada por la ciencia, ¿verdad?, pero pues Dios tenía un propósito, una historia, ¿verdad?, y que algún día alguien la contaría, ¿no? Y pues gloria a Dios porque es una historia de amor, una historia de batalla, una historia de fe, una historia de restauración y una historia de triunfo, ¿verdad? Pero pues todo es desde la fe, ¿no? Desde cómo Dios se manifiesta cuando alguien clama con fe, ¿verdad? Y mi madre aún desahuciada, ella clamó. Ella clamó a Dios y gloria al Señor, ¿verdad? Que ella sigue viva. Hoy estoy contando una historia para edificar y para entender y comprender que la homosexualidad, el alcoholismo, las drogas, el adulterio, la fornicación tienen salida. Y esa salida está en Cristo, aleluya. Vamos a leer el Salmo 147, versículo 3. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios está cerca de los que tienen el corazón roto, ¿verdad? De los que están o estamos o estuvimos alguna vez heridos, ¿verdad? Hay muchas personas que no quieren, ¿verdad?, olvidar el pasado, que no quieren perdonar, ¿verdad?, pues ahora sí que a sus abusadores, ¿no? A quien realmente ellos piensan que son culpables de lo que marcó una niñez. Pero qué tan importante, ¿verdad?, es el perdón, porque ahí es donde está la sanación, porque hay personas que en base a la raíz de lo que ocurrió, ¿no?, en la infancia, que es lo más importante, ¿verdad?, para el futuro en el ser humano, pues hay personas que viven hoy con odio, hay personas que hoy viven con desprecio, ¿verdad?, despreciando y culpando pues al que les hizo daño.
Y realmente no es fácil. Yo sé yo sé que no es fácil, ¿verdad? Pero sí puede haber una restauración, pero el corazón tiene que estar abierto. El corazón tiene que estar abierto. Ahora sí que dispuesto a perdonar, dispuesto a olvidar y permitir que Dios, por medio de su poder, de la sangre de Cristo, ¿verdad?, nos limpie, nos transforme y nos haga, ¿verdad?, olvidar ese pasado que en su momento nos dañó, que en su momento nos quebrantó, ¿verdad?, la niñez. Y pues qué importante es ahora sí que reconocer que hay una salida, que hay personas que hemos salido de ese mundo, que hemos perdonado, que hemos comprendido que puede cambiar nuestra vida en un momento, ¿verdad? De cuando uno abre el corazón, es cuando empieza a manifestarse el poder de Dios. Yo sé que no es fácil porque a veces las heridas están tan profundas, a veces las heridas están tan inmensas, ¿verdad? Que hay un daño, hay como una neblina de oscuridad que te hace, ¿no?, odiar tu niñez, odiar tu pasado. Yo realmente en la consejería me he encontrado con algunas personas, ¿verdad?, que están tan quebrantadas que odian y desprecian a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, a las personas que consideraron que les hizo daño. Pero bueno, hoy les quiero relatar, ¿verdad?, cómo fue mi niñez. Ya se las relaté, ¿verdad? Llegué a la adolescencia. Realmente, pues les he contado, ¿no?, que tengo 6 hermanos maravillosos. Mi hermano Víctor, mi hermana Victoria, mi hermano Mario, mi hermano Pablo, mi hermano Jorge y mi hermana Dulce. Y vaya, yo recuerdo cuando vivíamos en el Estado de México, para ser precisos, ¿verdad? Tuvimos una niñez maravillosa, de veras. Era un lugar, como les había contado en el capítulo 1, ¿verdad? Un lugar tan bonito, tan paradisíaco, hermosísimo, ¿verdad? Mi padre ahí ya tenía un trabajo estable. Pues éramos 7 niños después de lo que le pasó a mi mamá, ¿verdad? Eh, Volvió a tener 2 hijos después de que mi mamá estuvo desahuciada, ¿verdad? Esos 2 hijos es mi hermano Jorge y mi hermana Dulce. Gloria al Señor, ¿verdad? Que mi madre fue y ha sido y es una mujer guerrera valiente, una mujer de oración, que ella siempre está, ¿verdad?, orando por sus hijos. Aunque ya somos grandes, aunque ya somos adultos, pero ella siempre está firme, ¿verdad? Gloria al Señor. Y pues sí, amados hermanos, eso de que mi papá, por parte de su trabajo, ¿verdad?, este, lo movían de una ciudad a otra ciudad, ¿verdad? Ahora sí que por parte de su trabajo, ¿verdad?, nos movía de lugar. Y pues eso, como que eso sí afectaba, ¿no? Porque realmente ya teníamos una vida en cada lugar. Y de momento mi papá nos movía de lugar, ¿verdad? No es porque él quisiera, es porque por parte de su trabajo lo cambiaban de una ciudad a otra ciudad. Y como les relaté en el primer capítulo, así sucedió. Así sucedió y el último lugar donde estuvimos, como les decía, fue Saltabarranca, ¿verdad? Un pueblo a unas 2 horas y media de la ciudad del puerto de Veracruz, que es donde yo ahorita me encuentro actualmente, ¿verdad? La ciudad más cercana es Alvarado, que es una ciudad pequeña, pero es ciudad. Y Alvarado está como 1 hora y media de aquí. Luego sigue Lerdo de Tejada. Luego sigue este pueblito que se llama Saltabarranca. Es un pueblo que tiene, como les decía, ¿no?, mucha flora, mucha fauna, algunos ríos. Y ahí hicimos vida. Hicimos vida varios años y realmente fue un lugar que nos dio felicidad. Ahí tuvimos unas bellas amistades, vivimos varios años y yo considero que ahí ya empezó mi vida normal, como que ya no empecé a olvidar cosas, porque yo les decía, ¿no?, que en mi niñez, por ese trauma, ¿no?, por esas situaciones que yo pasé, quedé como con miedo, como
traumas, ¿verdad? Y sí, realmente 13, 14 años eh, presentaba yo problemas, ¿no? Todavía como de lenguaje. Me costaba muchísimo trabajo comunicarme, ¿no? Expresar mis emociones, no se digan mis miedos. Y siempre fui aislado por por lo mismo, ¿no? Por ese miedo, ¿no? Que había marcado mi niñez. Siempre era yo un niño frágil. Me refugiaba más en mi mamá, me refugiaba más en mis hermanas y me encontraba con esa fragilidad. Es cuando uno adopta, ¿verdad? Inconscientemente o conscientemente los ademanes, ¿verdad? De tratar de imitar a tu mamá o a tus hermanas, la forma de caminar, la forma de hablar, la forma de expresarse, ¿no? Y a veces, ¿no? La mamá tiene tanto amor que no se fija, ¿no? Si tu niño se ve diferente, ¿no? No se fija si tu niño eh, tiene algún problema. Y el padre, pues, realmente cuando el padre es machista, ¿no? O no tuvo una educación como les he dicho, ¿no? Mi padre fue un niño huérfano, que no tuvo mamá y papá. Y realmente él creció con sus abuelos y fue muy difícil su vida, ¿no? Pero eso es parte de su historia. No lo hago culpable de cómo ha sido su vida, ¿no? Porque realmente ahí, como dice Proverbios 22:6, ¿verdad? Instruye al niño en su camino. Y pues realmente ahí mi papá lo que él creció fue en el campo, ¿no? Sembrando y entre animales y monte y todo eso. Y pues yo creo que no hubo ese amor, esa disposición de darle una educación, ¿no? Desde la raíz del amor, porque realmente el amor es lo que marca en el ser humano. El amor, la atención, el decir te quiero, el manifestar, ¿verdad? Esa preocupación por tus hijos. Y mi padre no tuvo eso, ¿verdad? Por eso a veces debemos entender de que ellos no son culpables de lo que nos haya sucedido, ¿no? De que nos pudieran haber descuidado, porque fuimos 7 niños. Mi padre se ocupaba, ¿no? De trabajar y proveer para los alimentos, para la ropa. Tal vez hubo carencias en comodidades, pero lo más importante es el amor, que mi madre siempre estuvo ahí dispuesta, ¿no? A protegernos. Igual, si estoy aquí es porque ellos se preocuparon, trabajaron en su ignorancia, ¿no? En su manera de no saber cómo educarnos, tal vez, ¿no? Porque realmente vestir a un niño o darle de comer, eso es proveer. La educación es enseñarlo. Y pues realmente mis padres nunca nos llevaron a una iglesia. No tuvimos esa doctrina, ¿verdad? De una religión, vamos a llamarle así. De una preparación, ¿no? Y pues así crecimos. Y bueno, yo a mis 13 años, ¿verdad? Presentaba ese problema del lenguaje. Ya no pude estudiar. No es que no se pudiera en lo económico, porque mi papá de una o de otra manera, él veía la forma, ¿no? De comprarnos el material para la escuela, de, de apuntarnos, ¿no? En una escuela o de preocuparse para que nosotros tuviéramos estudios. Pero con tanto cambio de lugar, con tanto cambio de cultura, ¿verdad? De usos y costumbres, parece increíble, ¿no? Pero de una ciudad a un pueblito cambia mucho, ¿no? Y dejar amistades y, bueno, eso fue un desorden, ¿verdad? Fue un desorden, pero mi padre no tenía otra opción. Y realmente él disfrutó de su trabajo. Me recuerdo que él trabajaba igual. Fue su trabajo difícil. El asunto es de que todo bien. Y sí, en ese pueblo que se llama Saltabarranca y estuvimos varios años, fuimos muy felices.
tuvimos muy buenas amistades, añoramos, ¿verdad?, ese lugar. Y bueno, ahí no acaba todo. Ya estando varios años en ese pueblo, a mi padre lo cambiaron de lugar, lo cambiaron a Tabasco, ¿sí? Tabasco, de ese lugar, o de aquí a Tabasco son como tal vez unas 6, 7 horas. Pero ahí mi padre ya no, ya no decidió llevarnos lejos. Ahí nos quedamos un ratito, ¿verdad? Y bueno, voy a tocar un tema un poquito, no sé cómo tocarlo, ¿verdad? Pero lo voy a tocar, porque es muy importante, ¿verdad? Es muy importante porque me lo han pedido, me lo han sugerido. Y realmente se habla muy poco, ¿no? Se habla muy poco del tema de la masturbación. Se habla poco. Porque a veces como que el oído duele, ¿verdad? Porque como no estamos acostumbrados a expresar esas situaciones, pues realmente lo callamos, ¿no? O no sabemos cómo, cómo tocar. Y a mí me han dicho, de hecho, que si no me da vergüenza, ¿no? Mostrar mi antes y después. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Y pues no, ¿verdad? Porque en agradecimiento, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en mi vida, de cómo Dios se ha manifestado en mi vida, cómo yo le pago a Dios todo lo que ha hecho por mí, cómo yo puedo pagarle, ¿verdad? Cómo yo puedo corresponder a todo lo que Él ha hecho en mi vida, más que mostrando su gloria, ¿verdad? Su poder por medio del perdón, de la restauración. Primera de Corintios, ¿verdad? 6:11, ¿verdad? Y ahí dice que por medio de Cristo somos santificados, somos restaurados. Y segunda de Corintios igual, 5:17, ¿verdad? Dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Así que hoy tú puedes ser una nueva criatura. Todo es cosa de que te decidas, de que tomes esa decisión y valores, ¿no? El testimonio de muchas personas, de muchas personas, porque realmente mi cambio se estaré contando ya casi al final, cómo YouTube, increíblemente, ¿verdad? Fue algo impactante en mi vida cuando yo empecé a ver los testimonios de cómo Dios había cambiado y transformado a mis hermanos en la fe. Eso se los estaré contando. Por eso es muy importante, ¿verdad? Que yo tome esta historia con mucha calma, de veras, con mucha paciencia, ¿verdad? Para que yo conecte, ¿verdad? Con esas personas. Bueno, ok. Eh, a mis 13, 14 años, obviamente, ¿verdad? Ya me había yo desarrollado. La, la, la testosterona, ¿verdad? Ya estaba haciendo efecto. Empezó a salir vello púbico pues, en mi parte, ¿no? Y era gracioso porque yo veía mis vellitos y wow, ¿no? Lo tomo con mucho respeto, ¿no? Este tema. Pero se debe de hablar. Porque realmente el padre, el padre, ¿no? O en este caso, si no es el padre, pues la mamá tiene que tocar esos temas, ¿no? Informarse, porque muchas veces por ignorancia, pues mira lo que ocurre, ¿no? Y pasó. Me hice un adolescente, me hice un jovencito, ¿no? 13, 14 años. Y descubrí, amados hermanos, amado prójimo, amado oyente, ¿verdad? Descubrí el asunto, ¿verdad? De la masturbación. Sí. No digo como todo niño, ¿verdad? Porque realmente, pues no lo sé. Hay a veces
el ser humano no quiere tocar ese tema, ¿verdad? Pero es muy importante. Ya se lo estaré diciendo porque, ¿verdad? Empecé, amados hermanos, a practicar la masturbación. Y en medio, ¿verdad? En medio de tanto trauma, de tanto miedo que tenía yo, las heridas, ¿no? Empecé a practicarlo. Y pues el diablo mentiroso, ¿verdad? Empecé yo a sentir como una sensación placentera, ¿verdad? Y lo practiqué. Empecé cuando me sentía yo triste, solo, afligido, empecé yo a practicar la masturbación. Y con el tiempo fue tan dañino, ¿verdad? Que se hizo una adicción. Ujú. ¿Qué es una adicción? Una adicción es, es algo, ¿no? Que no puedes controlar. Una adicción es algo que ya tomó posesión en en tu vida, ¿no? Ya el diablo, ¿no? Los demonios, ya empezaron, ¿no? A corromper tu cuerpo físico, ¿no? La palabra de Dios dice que este cuerpo no nos pertenece. Dice que este cuerpo es para que habite el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de Dios en ese planeta. Ya cuando yo termine de resumir, perdón, de contar mi historia, ya tocaré un tema a profundidad de la masturbación. Sí, en base bíblica, científica, psicológica y social. Sí, un tema especialmente relacionado a la masturbación. Porque hoy en consejería no me he dado cuenta que hay muchas personas que sufren de esa situación. No saben cómo salirse. Ujú. Y a veces no, la gente como que se sorprende, ¿no? ¿Por qué hablar del tema? Bueno, el tema es para las personas que buscan una salida, para las personas que son adictas. Porque yo conocí personas que eran adictas y conocí personas que no, igual. Entonces, si una persona es adicta y escucha el tema, le va a interesar, va a profundizar, va a preguntar, va a analizar, va a pensar y va a saber que si hay salida. En Cristo hay salida. Sí, porque hay personas, ¿no? Pero ahí empecé a practicar la masturbación. Ya con calmita les haré un estudio de 1 hora, pero especialmente de este tema, porque hay salida, ¿sí? Es una adicción. Y bueno, seguimos, ¿no? Ya empecé a practicarlo. Y cualquier asunto, cualquier angustia, miedo, ya me refugiaba yo ahí. Sí, porque el cuerpo siente gozo, ¿no? Siente placer. Y el cuerpo, el cuerpo cuando quiere escapar de alguna situación, lo que quiere es sentir placer. Hay personas que prefieren dormir. Hay personas que prefieren evadir el asunto, ¿verdad? Pero en esta situación, ahora sí que fue lo que me ocurrió. A mí fue lo que me ocurrió. Y es muy importante, ¿no? Que yo lo tome porque en consejería lo platico, me buscan mucho para hablar de ese tema. Bueno, vamos a seguir. Eh, y siguió mi vida. De un momento a otro a mi padre lo cambian de lugar, como les decía, ¿verdad? Tabasco, y decidió traernos al puerto de Veracruz. Lo mismito, ¿eh? Lo mismito. Llegó mi padre con una mudanza y vámonos a cambiar de casa. ¿Sí? Nos cambió de casa. Y fue pues otro tema, ¿no? Porque pues ahí teníamos amigos, teníamos una vida, tal vez 3, 4 años, no lo sé, pero ya teníamos una vida ahí.
la maestra, los vecinos, los amigos, la adolescencia tan bonita que... Fue muy bonito ese pueblo, muy bonito, y de momento se acabó todo. Otra vez, otra vez. Llegamos a una colonia con muchas carencias, muchas, 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 muchas. Pero también fuimos muy felices, también, en verdad. Ahora sí que en medio de la tempestad, ¿verdad? Hubo momentos muy bellos, muy bonitos, ¿verdad? Hoy las familias están tan separadas que vaya. Y pasó. De momento, pues mis hermanos, ¿verdad? Han de tener sus historias cada uno. No nada más pienso que yo, también ellos. Ellos han de tener sus situaciones, ¿no? Cada uno en su mundo, ¿verdad? Cada uno en su mundo y sí, mis hermanitos amados, cada uno en su mundo. Y llegamos aquí al puerto de Veracruz. Yo seguía con mis traumas, yo seguía con mis miedos. Yo me sentía rechazado. Yo sentía que mi papá, que mis hermanos, que los vecinos, ¿no? No conectaban conmigo y me sentía, pues, de esa manera, ¿no? Y ya salí de sexto año, no sé, tal vez casi de 15 años. Fue difícil, pero terminé la primaria, ¿no? Como se dice aquí en el puerto de Veracruz, de panzazo, ¿no? Y más sin embargo mi papá trató, ¿no? De que estudiáramos, pero pues ya no. Ya mi mente ya andaba media mal. Bueno, cumplí como unos 15 años. eh, Hace poquito, ¿no? Me preguntaron que si a mí me gustaban las mujeres. Y a veces el mundo quiere que yo les conteste sí o que les conteste no. Y les dije, mira, estoy eh, relatando mi historia, no mi testimonio, mi historia, ¿no? Y para que te des cuenta, ¿no? Cuando yo tenía 15 años, yo me enamoré, ¿sí? Tuve como unas 3 o 4 novias. Yo me enamoré de ellas en situaciones muy bonitas, ¿no? Las besaba, pues eran mis novias, ¿no? Pero había un trauma, ¿no? Dentro de mi mente. Y, y no, no. De momento me dejaban o yo las dejaba. El asunto es que yo sí estuve enamorado. Sí estuve. Ya para mis casi 16, 17 años, tuve una novia. Voy a decir su nombre. Ella se llamaba Paula. Y sí me gustaba. Yo estaba enamorado de ella. Pues casi todos los días venía a mi casa y ya saben, ¿no? Los besitos y todo, pero nada fuera de eso porque pues antes estábamos bien educados, ¿no? Había mucho temor, ¿no? Mucho respeto. Y pasó, amados hermanos. Era mi novia y todo. Un día llega su mamá, llegan sus 2 hermanos de Paula y su mamá, ¿no? Y, y wow, resulta que Paula estaba embarazada. Sí, estaba embarazada. Ahora sí que su mamá se lo dijo a mi mamá, ¿no? Pero pues a la hora que Paula me vea la cara, pues ella dijo, no, que yo no. Que yo no era. Y no, efectivamente no. Yo no le había tocado. Y sucedió. Ya nunca la volví a ver. Y de por sí, ¿no? De por sí venía yo con tanta herida, ¿no? Con tanto daño, ¿no? Que pues, yo creo que sí me dolió esa confusión, ¿no? Y pues era yo delgadito, finito,
Y todo el mundo me trataba así como de, ya sabes, ¿no? Como de la palabra ofensiva, ¿no? Gay y todo eso. Y, y yo decía, ah, ¿qué significa eso, no? Y bueno, ya como al poquito tiempo, ¿no? Llegó aquí a la colonia donde yo vivo actualmente. Regresé. Eh, llegó a la colonia mi primer amigo. Mi primer amigo, sí. Él se llamaba Santana. Él fue mi primer amigo. Pero de hecho él, pues él ya venía con la homosexualidad. Él era homosexual. Yo tenía como 17 años y él como, igual más o menos, 17, 18. Y pasó, nos hicimos amigos y me doy cuenta que estaba más o menos en la situación mía, ¿no? Rechazo, herida. De hecho, él era de Chiapas, muchas horas de aquí, como 20 yo creo, lejísimos. Pero vino a vivir aquí a la colonia con su hermano, que su hermano tenía su esposa y sus niños. Y pues él no tenía ni mamá ni papá. O sea, sí tenía, pero estaban separados. Y pues él era homosexual. Y me llevé muy bien con él. Muy, muy, muy bien con él. Muy, muy bien con él. Muy, muy bien. Pero no es que él me empezara a contaminar, ¿no? Pero sí, sí empezó a confundirme, ¿no? Yo me sentía bien con él. Me sentía bien con él. Platicábamos y todas las noches, en las tardes, ¿no? Antes se acostumbraba. No teníamos televisión, casi nadie. Y salíamos afuera a la banqueta, todo el mundo a jugar fútbol, a las escondidillas y vaya, muy bonito. Y yo salía a caminar con Santana. Nunca me contó su niñez, nunca. Es muy difícil que alguien abra su corazón. Y empezamos a ser amigos. Y como ya no estudié, mi papá pues me puso a trabajar. Ahora sí que me buscó trabajo y me puse a trabajar. Como a los 17 años, pues yo como veía que Santana era homosexual, pues yo decía, bueno, pues yo también. Todo el mundo me dice así y creo que sí. Y pasó. Me puse a trabajar en diferentes cosas. El asunto es de que empezó la amistad con Santana, ¿no? Recuerdo que una vez me dijo, oye, ¿qué crees? Eh, hay un cine. Hay un cine donde proyectaban películas eróticas. Antes se llamaba de la otra manera, ¿no? Pornográfica. Pero no. Ya hoy me doy cuenta que eran películas eróticas. O sea, nada que ver. Y recuerdo que como él ya tenía 18 años, ahora sí que él ya empezaba, ¿no? Pues lo dejaban entrar. Y recuerdo que un día fui, pero como no tenía yo credencial para identificarme que era yo un mayor de edad, no, pues no, ¿verdad? Y yo deseaba en mi inocencia, ¿no? Tener 18 años ya para entrar al cine, ¿no? Y bueno, ya de momento Santana me decía, no, que yo, pues que iba al cine, que tenía un novio y ya sabes, la curiosidad y la influencia, ¿no? No me obligó, no, de por sí ya venía yo con las raíces, ¿no? Aclarando, cuando yo cuento mi testimonio me da risa. Yo creo que es por nervios, ¿verdad? No es porque yo esté gozando el pasado, porque a veces la gente confunde, ¿verdad? Dice, ay, recuerdo el pasado con mucha alegría. No, no porque en ese tiempo era yo inocente, en verdad. No voy a estar llorando toda la vida. Hoy soy un hombre restaurado, un hombre que puedo vivir en libertad y lo que ya no me hiere nada, no, ya no, porque esas heridas han sido sanadas, ¿no? Han sido restauradas, pero sí, sí me gusta mucho sonreírme, ¿no? Cuando cuento mi testimonio. Claro, a veces hay momentos en que me salen algunas lágrimas, ¿no? Y bueno, resultó, ¿no?
me puse a trabajar y pasó el tiempo y Santana me decía que ya tenía un novio y yo como que intrigado, ¿no? La curiosidad. Y pues, cumplí 18 años, ya no tuve novia, ya no. Y ya teniendo mi identificación, que era yo mayor de edad, pues empecé a frecuentar ese sitio, ¿sí? Y ahí conocí lo que es la pornografía, ¿no? Ahí los ojos, ¿no? Se empezaron a contaminar, sí, se empezaron a contaminar, ¿no? Y pues ya empecé a ver revistas de esas, ¿no? Y pues ya el deseo de los ojos, ya no tan solo querían ver, ¿no? Querían experimentar. Y ahí entró el daño, ¿no? Y algo que no quiero pasar por alto, ¿verdad? Santana, este, ya traía una estampita de lo que le dicen hoy la Santa Muerte, ¿no? El muñeco de la muerte. Y y sí, hermano, me regaló una, ¿sí? Y empecé yo pues ahora sí que a rezarle, sí, en medio de mi ignorancia, ¿no? Porque cuando uno está desprotegido, ¿verdad? Pues mire el diablo, ¿no? Como los demonios empiezan a influenciar. Y bueno, resulta que no recuerdo, me endemonié, ¿sí? Tuve como una posesión y llamaron al pastor de la colonia y fue, oró por mí y todo. Y pasó. Para entonces, como a los 17 años, mi mamá conoció del Evangelio. Mi mamá le predicaron a Cristo, ¿verdad? Y ella muy rápido aceptó y se convirtió al cristianismo. Y muy bonito hasta la fecha, ¿eh? Y bueno, mi madre tenía hambre de Cristo, ¿verdad? Y cuando le hablaron a ella, wow, sí, fue hermoso porque ella rápido. Y mi mamá nos invitaba a la iglesia y realmente pues empezamos a ir, ¿no? Pero pues ya tenía yo ahí la práctica, ¿no? Ya iba yo a la iglesia y como que sí, como que no, como que sí, como que no. Y pues yo sí, yo platicaba con Dios. Yo le decía, ¿por qué, ¿por qué me mandaste en esa condición? ¿Por qué soy así? ¿Por qué, ¿Por qué soy gay? Vamos a poner esa palabra, ¿no? No me gustaba, de verdad que me dijeran así. Y ya estaba yo un poquito contaminado, ¿verdad? Por el cine y todo eso. Y empecé a ir a la iglesia, pero yo escuchaba horrible. Yo escuchaba, ¿no? Que decía que 1 Corintios 6, ¿no? Al 9, que dice, no sabéis que los injustos no van a heredar el reino de los cielos. Y ahí se soltaba, hermano, la lista, ¿no? Y ni los homosexuales, ni los afeminados, ni los... Y sí, yo sentía vergüenza, decía, pero por brazo. Y no me gustaba, no, no, ¿verdad? Yo no sabía nada de eso. Y todavía con esas palabras de condenación, peor todavía, ¿no? Hoy lo entiendo, hoy lo entiendo, ¿no? Porque soy un hombre libre, porque puedo ver con ojos espirituales, escucho con oídos espirituales, camino con pies espirituales. Pero en ese tiempo, pues sí, fue difícil, ¿no? Y me metí a la iglesia, empecé a congregarme, empecé a ir Santana, este, al poquito tiempo, ¿verdad? Llegó a la colonia otro homosexual, Ramón, ¿verdad? Ramón, lo bueno que él se convirtió al Evangelio y murió en Cristo. Pero bueno, íbamos a la iglesia y pues íbamos, ¿no? No hubo un cambio. Yo de hecho hasta me bauticé por emoción, no por cumplir, ¿verdad? Y todo bien, todo bien, iba a la iglesia y me bauticé y pues Santana no. Santana solo fue un tiempo y pasó, hermanito, pasó. No, empezó una lucha horrible en mi mente. Horrible, horrible, horrible. Y yo, cuento, ¿no? En mi testimonio cuando voy a las iglesias de que como a mis 18 años
yo antes de dormirme, ¿verdad? Me entraba como un demonio. Me introducía una mano, ¿no? A la boca y consciente, de veras. Yo apenas cerraba mis ojos y empezaba ese demonio, ¿sí? Porque, pues, ya le había yo abierto puertas, ¿no? Con la estampita de la muerte, ¿no? Y pues sí, a veces uno abre puertas, ¿no? Y cuando no hay liberación, pues las puertas están abiertas. Y sí, ya dejé de ir a la iglesia. Dejé de ir a la iglesia y sentí muy horrible. De veras, Dios lo sabe que sentí muy horrible, ¿no? Dejar la iglesia. Sentí horrible. Sentía algo feo, ¿no? Y pues empecé, ya tenía yo 18 años. Ya estaba yo trabajando, ya iba yo al cine. Empecé a tener las relaciones sexuales, ¿verdad? Que realmente nunca sentí que era lo mío. Siempre sentí vergüenza. Siempre, ¿verdad? Siempre sentí que eso no era. Solo ocurrió por descuido, ¿no? Por influencia, por, porque el enemigo no había aprovechado eh, todo lo que me había ocurrido. Y lo empecé a practicar. Y así estuve un tiempo. Me acuerdo que Santana se empezó como que a vestir de mujer. Y sí, yo lo empecé a imitarlo, ¿no? Le tomaba yo las blusas a mi hermana Vicky, a escondidas. Y me iba yo al cine. En ese cine había permanencia voluntaria de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y ahí llevaba yo la ropa, las blusitas, y ahí llegaba yo al cine, y ahí me ponía la blusita y el maquillajito. Y pues de momento me di cuenta que había un montón de homosexuales ahí. Bastante. Todos jovencitos, ¿no? 18, 19 años. Varios de ellos. Que realmente cada, cada 8 días, ¿no? Empecé a ir a fiestas, empecé a ir a alguna cantina, ¿no? Y pues no tomaba yo, pero pues ya estaba yo practicando las relaciones sexuales. Y no sentía que era parte de mi vida, mi estilo de vida, ¿verdad? No, pero así estuve varios años. Trabajé en un centro comercial haciendo la limpieza. Trabajé en un mercado vendiendo verduras. Trabajé de mesero también bastante tiempo. Los fines de semana. Ahí había otros homosexuales. Y ahí conocí a mi amigo Alejandro, que es el único que sigue vivo, ¿verdad? Ahí lo conocí. Y éramos meseros de eventos, ¿no? Ahora sí que bodas, 15 años. Y pues ahí empezó el destape, ¿no? Y ya como a los 22 años, pues se puede decir que ya tuve mi primera pareja, ¿verdad? Y ahí más o menos. Yo con esos miedos, con ese, pues fue muy importante haber conocido del Evangelio porque quedó algo ahí, ¿no? Quedó ahí la semillita, ¿no? Y siempre me sentí ahí como que no era mi mundo, y realmente no era mi mundo. Y recuerdo, ¿no? Como a los 22, 23 años, una vez me dijo Santana, dice, oye, ¿qué crees que acá adelantito hay una estética donde hay transvestis? Vamos a ponerle así, ¿no? No la palabra que se usa aquí mucho en la colonia. Y sí, fuimos y la verdad me sentí que ese era mi mundo. Porque pues todos rechazados, todos con bastantes heridas, ¿verdad? Ahora sí que te identificas, ¿no? Y pasó. De momento, pues ahí me empecé a poner hormonas.
hormonas femeninas, ¿no? ¿Qué es una hormona? Es un tratamiento para las personas, para las mujeres, ¿no? Cuando se les va la menopausia, para tratar problemas de menopausia, ¿no? Y no sé, de un momento a otro yo veía como estos muchachos se ponían hormonas, ¿no? Y les empezaba a crecer el pecho y bueno, ¿no? Y lo hice también. Sí, empecé a poner hormonas. Y pues ya empecé a salir a fiestas, ¿no? Como a los 23 años, 24, pues ya empecé a fumar, empecé a tomar, empecé a tener parejas y cotorrear y la fiesta. De un momento a otro empecé a dar show también, sí, porque ese mundo es así. O sea, realmente crees, ¿no? Que siendo homosexual, transvesti, tienes que dar show, tienes que prostituirte. Vaya, es un mundo feo, es un mundo triste, ¿no? Y la mayoría de los que están ahí en ese mundo, pues son personas rechazadas, rechazadas. Y me acuerdo, ¿no? Empecé yo como que a dejarme crecer el cabello, empecé yo a maquillarme y me daba vergüenza ir a mi casa. A veces me quedaba yo ahí en la estética a dormir y pues sí, ¿verdad? Empecé a sentir, a mí me daba vergüenza andar así. Y pues realmente mi papá, mi mamá y mis hermanos, no, ahora sí que sin tema, no se metieron conmigo. Tal vez algunas cositas, ¿no? Pero pues ellos no estaban preparados para tener un hermano, ¿no? O un hijo homosexual. Ni siquiera yo, ni siquiera yo estaba preparado, ¿no? Porque yo no, esa vida no la elegí. Se fue metiendo, ¿no? Pero sucedió. Y el pasado, ¿qué significa? Que pasado de que ya pasó. No, no pasa nada. Y no, mi papá y mis hermanos no. Pero Santana sí. Su hermano lo golpeaba, su hermano lo maltrataba. Y bien feo. Y pues no sucedió conmigo, ¿verdad? Bueno, salió otro homosexual en la colonia. Jovencito, yo tenía como unos 25 años y él tenía como unos 15. Julio, mi amigo también, ¿verdad? Chamaquito. Yo, él por una estética, yo por acá y vaya. De momento, pues ya era yo estilista. Ya cortaba pelo, hacía tintes y andaba yo en las fiestas. Ya como a los 26 años, eh, un familiar vino, vino de vacaciones, ¿verdad? Aquí al puerto de Veracruz. Siendo de aquí, se fue a vivir a la Ciudad de México. Igual, un transvesti, ¿no? Se fue a vivir a la Ciudad de México, yo no lo conocía. Y como a los 26 años, ¿no? Lo conocí y me invitó a irme a la Ciudad de México. Sí me impresionó porque pues él era lo que hoy se llama, ¿no? Hoy todo ha cambiado. Era un transexual, ¿no? Completamente vestido de mujer y con una cirugía, ¿no? De implantes en los pechos. Y sí me impresionó. Me quedé como que sorprendido, ¿no? Y me invitó. Sí me invitó a irme a la Ciudad de México. Y ya tomé una decisión. Dice Proverbios 14, ¿verdad? Versículo 2. Dice, perdón. Hay camino que al hombre le parecen camino recto, pero a fin de cuentas es camino de muerte. Sí, hermanos. Ahí estaba yo tomando, aquí está, vamos a leerlo bien. Dice, hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, versículo 2. Sí, hermanos. Hoy lo entiendo, ¿verdad? Y el significado de esas palabras.
Me invitó a irme a la Ciudad de México y cuando me di cuenta, ya estaba yo viviendo en la Ciudad de México. Me sentí triste, me sentí alejado de mi mamá, me sentí alejado de mi familia, sentí dolor, pero dije, bueno, pues es lo que debo de hacer. Dije, pues, pues sí, ¿no? Y realmente parece mentira, pero como que la historia ya está escrita de cada uno. Yo no digo que Dios lo termina, porque pues Dios quiere que tú vivas en santidad. Dios te diseñó, según Génesis 1:27, por un propósito. Pero bueno, ya estuve en la Ciudad de México, me puse muy triste, me sentí lejos de mi familia, pero yo dije, ni modo, es la vida que me tocó vivir. Y ya, nadie me miraba ya de mi familia. Como puedo decir que perdí la vergüenza, ¿no? Y ya empecé allá a andar, ahora sí que completamente vestido de mujer. Ya no me daba vergüenza. Y vaya, ya me seguí poniendo hormonas, ya tenía yo mis parejas y pues de momento empecé a pues hacerme adicto, ¿no? A los antros, a las cantinas. Ya a los 27 años, 28, era yo adicto al cigarro. Me fumaba yo, pues no sé cuántos cigarros en ese tiempo, ¿verdad? Pero cuando dejé de fumar hace 10 años, me fumaba 30 cigarros diarios. Y bueno, regresamos a la historia. Así estuve en la Ciudad de México, antes de los 30, tal vez a los 28. Me puse implantes en los pechos, ¿verdad? Me puse implantes en los pechos y, y sí, cuando ya me di cuenta, ¿no? Practicaba yo la brujería, buscando, ¿no? Llenar ese vacío, ¿no? Buscar el amor, ¿no? Porque yo decía, es que mis parejas no me duran, ¿no? Y ahí ve la bruja diciendo que no, que me tienen envidia y que, vaya. Empecé a practicar la brujería, empecé, ¿no? A abrir puertas y la santería y, vaya. Increíblemente, sin Dios, ¿cómo estamos, no? ¿Cómo estamos con esa atadura? ¿Cómo el diablo, los demonios, ¿verdad? Maltratan al ser humano. Y sí, de momento ahí en la Ciudad de México había mucho homosexual, mucho. De Veracruz, de Tabasco, de Chiapas, de Oaxaca, de Acapulco. Y la mayoría rechazados. Muy trabajadores, eso sí. Porque trabajábamos, decían entre ellos, ¿no? Que de lunes a sábado éramos decentes. Pero lo que es sábado en la noche y todo el domingo, pues éramos de lo peor, ¿no? Borrachos, marihuanos, sí. Vaya. Pero sí, el trabajo sí. Sí, siempre bien. No me fui por el mundo del desorden, ¿no? Y bueno, ¿qué más desorden podría haber, no? Estando todo lo contrario al diseño de Dios. Me refiero a no ser una persona mala, ¿no? Peleonero, de la cárcel, flojo. No, pero no justifica nada, ¿verdad? No hay pecado que no se justifique delante de Dios, delante de la presencia de Dios. Pero yo tenía siempre esa duda, ese temor, ¿no?
ese temor porque yo buscaba en ese tiempo una verdad, yo buscaba, leía yo, había unas revistas que salían, ¿no? Se llamaba Año Cero, National Geographic, Ciencia, ¿no? Buscaba porque yo no me sentía bien, vestido de mujer, llevando esa vida homosexual, yo no me sentía bien. Y yo, o sea, luego me decía la gente, oye, ¿cuántos hermanos tienes? Le digo, mira, tengo 4 hermanos, 2 mujeres y yo. ¿Sí? O sea, yo no me consideraba ni hombre ni mujer, porque había algo, ¿no? Y yo veía a mis colegas, compañeros de trabajo, les preguntaban, oye, ¿y ustedes cuántos son? Y ellos con toda esa libertad decían, ay, somos 2 mujeres y un hombre. Y yo decía, ay, este se siente una mujer. ¿Y sí? Yo les preguntaba, oye, ¿tú te sientes una mujer? Me decían, sí. Le digo, pero ¿por qué tu comportamiento es como hombre? O sea, porque cuando discutes como hombre. ¿Por qué no te comportas como una mujer? ¿O por qué no te vistes como una mujer? Sí, porque éramos bien descarados. O sea, vaya. Nos vestíamos de una manera extravagante, ¿verdad? Bueno, hoy quién no se viste extravagante. Y siempre estuvo, ¿no? Estuvo eso, de que, ¿por qué? ¿Por qué nací así? ¿Por qué? Recuerdo que yo me recuerdo una vez, estaba yo en mi recámara y miraba yo el techo, ¿no? Y decía yo, estoy soñando, ¿cuándo voy a despertar? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo esta pesadilla? Sí, de veras, ese es mi testimonio, esa es mi historia, esa es mi vida. Pero, pues mi madre, ¿no? Siempre estaba orando por mí, orando. Yo por eso digo, la oración tiene poder, de veras. Y luego la de una madre, más todavía. Sí. Hoy en la actualidad, ¿no? Conozco tantos hermanos en la fe que han salido de la homosexualidad. Demasiado. Y la mayoría de ellos, la madre, orando por ellos. Sí, hermano. Yo considero, mi testimonio es para las mamás. ¿Cómo tratar a su hijo? ¿Sí? ¿Sí? Y más que todo, para la ideología de género, ¿no? De que así nacemos. No, no. Hay una pequeña predestinación que también se los voy a dar en un tema, pero especialmente de este tema, respecto a las maldiciones generacionales. Lo que dice Éxodo 20, ¿no? Ahí dice Jehová. Así que dice Jehová Dios, ahí pone los mandamientos y dice, yo visito la maldad de la primera, segunda, tercera y hasta la 4ª generación de los que me aborrecen. Pero eso es un tema que se los voy a dar completito, ¿cierto? Les va a gustar, les va a edificar y los va a hacer entender. Y buscaba yo, ¿no? Metafísica, bueno, yo buscaba todo lo relacionado a que me diera una explicación. Pero no me gustaba la Biblia, no, porque pues la Biblia me condenaba, ¿no? Y yo le decía a mi mamá cuando yo venía a visitarla, madre, le digo, ¿no será que la Biblia le cortaron algunas partes? Porque yo creía que yo había nacido en esa condición. O sea, no me sentía mujer, pero tampoco, vamos a suponer que tampoco hombre, pues. Ahí como que todo el mundo, la confusión me había tanto confundido, que yo había ya creído que yo era diferente. Hoy no, gloria al Señor, ¿verdad? Esa confusión se fue en el nombre de Jesús. Amén. Y sí, yo tenía esa distorsión espiritual.
yo tenía una distorsión, lo que hoy llaman ellos una disforia de género. ¿Sí? Parece, suena como divertido, ¿verdad? Pero no. Y bueno, resulta que estuve buscando información y la brujería y la santería. Una vez me mataron una gallina viva en mi cabeza y toda la sangre. Y yo sabía, ¿no? Que algo no estaba bien. Yo lo sabía. Mi espíritu, ¿verdad? Me gritaba desde mi alma, ¿no? Desde dentro. Y sí, hermanos, vi violencia entre los gays, cómo se peleaban. A veces agarraban una cerveza y ¡pum! Salía yo corriendo, siempre fui miedoso. No comprendía yo por qué en la misma comunidad hay mucha competencia, mucho odio, no sé, mucho lío, de veras, en serio, por las heridas de los padres y por las heridas de tus antepasados, de tus abuelos, que provocaron inconscientemente, ¿cierto? Debemos de perdonar, saber que ellos también fueron lastimados, ellos también tal vez sufrieron algo muy difícil en su niñez. Nadie nos preparó para ser padres, para educar. Y sí, así estuve muchos años. Ya de momento, pues no encontraba yo nada, ¿verdad? Pero ya de los 30 a los 40, en verdad, ya como que ya me valía. Empecé a divertirme, sexo, dando show. Eh, alguna vez o dos veces creo intenté prostituirme. No, no pude, no pude, no. Me dio, me dio asco, me dio vergüenza, me dio pena y vaya, no. Yo buscaba el amor, la comprensión de alguien, ¿verdad? Y pues no. Y, y vaya, yo buscaba esa verdad. Como a los 30 años, mi amigo Santana decidió irse a la Ciudad de México. ¿Me alcanzó? Para entonces, Julio, que luego se hizo llamar Yadira, tendría unos, tal vez unos 17 años, 18. Igual, decidió irse a la Ciudad de México. Se fueron a trabajar, se fueron. Ahí consiguieron una habitación y todo bien. Pero Santana se puso aceite de cocina en los glúteos. Y tristemente murió. Murió. Mi mamá le habló de Cristo. Fue muy triste su muerte, muy triste. No tenía mamá, no tenía papá. Y se murió. Yo cuántas veces intenté inyectarme, ¿verdad? Pero algo increíble, ¿no? Cuando yo preparaba esos aceites, esos líquidos, a la hora que yo iba a inyectarme, no, no se podía. Y no lo hice una vez, sino dos veces. Que ese aceite no entraba en mi cuerpo. Y sí, yo le decía, no, espérate, déjame relajo. Y fumaba yo marihuana o alguna copita, ¿no? Y no, amados hermanos, ese líquido no entraba en mi cuerpo, no entraba. ¿Y saben por qué no entraba? Porque mi madre estaba orando.
mi madre estaba orando por mí. Y como les decía, no, la oración detiene al diablo. La oración tiene poder, poder. Y ahí estaba mi madre orando por mí, pidiéndole a Dios, ¿verdad? Que me cuidara. Igual, intenté, ¿no? Tal vez varias veces tatuarme, ¿verdad? Y pues no. ¿Por qué? Porque mi madre estaba orando por mí, orando, ¿verdad? Y bueno, eh, a veces yo decía, pues que mi mamá, todo me sale mal por mi mamá. Yo así lo decía, de veras. Y hoy, ¿verdad? Gloria a Dios que Dios me ha cuidado gracias a las oraciones, ¿verdad? Por eso yo digo, la oración tiene poder. Y amen a sus hijos, ámenlos, inconscientemente como esté. El amor todo lo puede, todo lo soporta. El amor tiene poder, la oración, vaya. Y sí, de momento Julio también empezó a inyectarse los glúteos, empezó a inyectarse él solo, ¿sí? Bueno, una persona sin amor, una persona sin protección espiritual, es presa fácil, ¿verdad? Para los demonios. Y gloria al Señor, así estuve. Estuve a punto de cumplir 40 años, 38, 39, y empecé a sentir una necesidad de regresarme a vivir al puerto de Veracruz. Y le empecé, yo sí le pedí a mi madre oración cuando yo tenía esas depresiones, oración. Y empezó a suceder algo maravilloso, ¿verdad? Empecé a sentir esa necesidad de regresarme cerca de mi mamá. ¿Sí? Empezó a hacer efecto, ¿verdad? La oración de mi madre y pues gloria a Dios. Hasta hoy les dejo esta historia, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Eh, en lo próximo, ¿verdad? Les contaré cómo fue mi regreso al puerto de Veracruz. Les contaré qué pasó con Julio. Les contaré la parte final, cómo fue mi regreso al Evangelio, ¿verdad? Porque yo de jovencito había, había conocido al Señor y eso me sirvió y me protegió. Les contaré cómo no me aventé a las vías del metro de la ciudad. Yo me iba a quitar la vida. Les contaré cómo alguien intentó matar. Y para la gloria de Dios, las oraciones de mi madre siempre me protegieron. Y les contaré, ¿verdad?, cómo Dios me ha dado la fuerza para vivir sin adicción y cómo fue mi salida. Así que te estaré compartiendo la parte final la próxima vez. Dios te bendiga mucho, que Dios te guarde y la homosexualidad, las drogas, la masturbación. Ese es nuestro final. Eso no. El Señor dice, ¿verdad?, en Apocalipsis, que Dios toca la puerta, ¿verdad?, de tu corazón. Ábresela. Él quiere intimidar contigo, Él quiere vivir contigo, Él quiere hacerte una nueva criatura. Si estás cansado, esas cargas espirituales, esas cadenas que no se ven, esas cadenas van a ser rotas, eliminadas, con el poder de la sangre de Cristo, ¿verdad? Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para darme
esa libertad que me dio. Y si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Así que abre tu corazón, en verdad. Abre tu corazón, permite que Dios haga un cambio en tu vida. Permite que Dios borre todas esas heridas, todos esos traumas. Per- Permite que Dios te ayude a perdonar para que vivas una vida conforme al diseño y propósito de Dios. Yo te invito de todo corazón. Vamos a hacer una pequeña oración, ¿verdad? Antes de despedirnos y te veo en el próximo capítulo, vamos a llamarte. Vamos a orar. Padre bendito de la gloria, tú que estás mirando, Señor, desde el cielo a la humanidad, Padre bendito, Jehová de los ejércitos, Rey de reyes y Señor de señores. Te doy las gracias, Padre, porque me has permitido, Señor, contar mi historia, Padre Santo. Mi historia, Señor, que tú nunca me abandonaste. Tu palabra dice que tú estás cerca de los quebrantados, que tú sanas, Padre Santo, aleluya. Por medio de tu Hijo Jesús, Señor, yo te pido que toques, Padre, esa alma, Señor, para que venga a la luz de Cristo, que es su evangelio. Gracias te doy, Padre, y en el nombre de tu Hijo amado, Señor, toca a quien tengas que tocar. Gracias, bendito Dios de la gloria, por la vida que me has dado, Señor, y que le darás a mi prójimo. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Amén.